Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy el doctor Washington Pilco Jara. Hoy día voy a tener agrado de compartir algunos temas que son muy esenciales en el curso de cirugía eh, del aparato digestivo. ¿Me podría, por favor, alguien decir quién es el delegado del aula? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan, por favor? No tengo, no sé si estoy, o me están Doctor, buenas tardes. Sí se le escucha. ya, gracias, muy amable. Oye, gracias, Madeleine. Entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy, ¿no? Hoy día uno de los temas que vamos a tocar es sobre el balance hidroelectrolítico. Bueno, la primera pregunta, ¿eh? es saber cómo es la composición del agua, cómo la evaluamos la composición del agua. Probablemente muchos de ustedes ya tengan la respuesta, ¿no? Pero vamos a comenzar eh, haciendo esta pregunta. Me gustaría que Adriana Morales, ¿no? ¿Me podría contestar la pregunta? Adriana, ¿me escuchas? Sí, doctor, ¿me llega a escuchar ahora? Sí, sí, ahora sí, ahora Ah, sí. ya. Ok, disculpe. Primero que nada, está compuesto por electrolitos Ajá, ya. y Y si yo te preguntara, en nuestro cuerpo, ¿cuánto de agua tenemos y cómo lo podemos, expresar, digamos, no sé, en litros, en kilos, en porcentaje? ¿Cómo tú evalúas eso? tenemos dos compartimentos, el extra y el intracelular. Ajá, perfecto. El volumen va a depender en realidad del individuo que hablemos, pero en sí el extracelular es menor. Creo que el intracelular es cerca del 50%. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ver. Muy bien, entonces decíamos, como bien lo dice su compañera, dependerá del género, dependerá de la constitución física, ¿no? Y probablemente también otro factor es la edad, ¿no? ¿No? No es igual la cantidad de agua que tenemos cuando somos recién nacidos, o cuando estamos, o tenemos un paciente anciano, o de la tercera edad. Pero en general nosotros en cirugía manejamos pacientes adultos y pueden ser hombres o mujeres. En promedio, en una persona de constitución promedia y una mujer, el 50% de su peso es agua, un varón, el 60% es peso de agua, ¿no? Y va variando si es muy delgado o es muy obeso. El obeso tiene menos proporción de agua que el promedio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la composición del agua del compartimento extracelular? ¿Qué dice Alejandra Rodríguez? En pocas palabras, ya nos había avanzado su compañera que hay dos grandes compartimentos, ¿no? En el agua, en el cuerpo humano, un grupo de agua que está dentro de la célula y otro que está por fuera de la célula. Entonces tenemos dos compartimentos, uno intracelular y otro extracelular. Quería saber cómo, bueno, Alejandra creo que no está o no puede, ¿no? Acá le vamos a preguntar entonces a Aarón Gabriel Malaver. Aarón, ¿me escuchas? Bueno, parece que no se puede comunicar, ¿ya? Entonces,
Vamos a preguntar, a ver si tenemos suerte, con Angie Tadeo. Angie, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Podrías contestar la pregunta? Sí, me parece que era, si mal no me equivoco, del eh, cuare- 40%. Vamos a ver, ¿ya? Podemos equivocarnos, es válido. No, no, Ajá, acá no estamos calificando. Vamos a ver. sí. Muy bien, acá está la tablita que, ¿no? Vean ustedes. Entonces el agua de los 60%, 40% es intracelular, 20% es extracelular. Quiere decir que el compartimento dentro del agua de la célula es mayor, que equivale al 40% del peso, y el extracelular es un poco menos, 20%, ¿no? Y acá vemos la cantidad de agua, ¿no? Si un paciente tiene 70 kilos y es varón, va a tener 42 litros de agua en su cuerpo y 28 litros en el intracelular y 14 litros en el extracelular, sumados a 42 litros. En el caso del agua extracelular, a su vez se va a subdividir en dos pequeños compartimentos, lo que se llama el agua plasmática o agua vascular, que es el agua que se encuentra dentro de las arterias, de las venas, de los linfáticos. Y el agua intersticial es el agua que se encuentra en el intersticio, que es un espacio formado por tejido conectivo que sirve de sostén a las células que forman los tejidos. Y acá tenemos una proporción mayor que equivale al 15% del peso de la persona. Muy bien, y acá tenemos cuál es la composición, ¿no?, de elementos. Tenemos sobre todo en el extracelular sodio, cloro, tenemos bicarbonato y proteínas. Y en el intracelular, ¿no?, tenemos sobre todo potasio, magnesio, proteinatos y fosfatos. Muy bien, ya teniendo la composición del agua en los dos compartimentos principales, vamos a hablar un poco del concepto del balance. Cuando hablamos de balance estamos hablando, ¿no?, del equilibrio entre los ingresos que recibe el paciente o la persona normalmente y los egresos que pierde normalmente. Normalmente cuando un paciente tiene la vía oral normal, ¿no?, digamos no paciente, no digamos una persona normal, más o menos ingiere 1 litro de líquidos y otro litro en comidas, y hay una cantidad de lo que se llama el agua de oxidación, que en promedio es 300 para la mayoría de los casos, utilizamos ese valor, que es el agua producto del metabolismo de los alimentos que ingerimos, ¿no?, diariamente, incluyendo proteínas, lípidos y carbohidratos. Normalmente una persona también tiene pérdidas, como son 1,5 litros por orinas, 200 por heces, y las pérdidas insensibles, que equivalen más o menos a 800. ¿Qué cosas son las pérdidas insensibles? Son las pérdidas que se pierden por evaporación de la superficie de nuestra piel al exterior, o lo que se pierde de vapor de agua cuando respiramos, cuando hablamos, por ejemplo. Se llaman pérdidas insensibles. ¿Por qué se llaman insensibles? No es porque no tengan sensibilidad, sino porque no se puede medir como contar en un frasco la orina o pesar las heces, ¿no? Eso más o menos te da una proporción. Se dice insensibles porque para medirlos necesitamos un equipo especial que mida la evaporación del agua. Pero como no es posible pues hacerlo todo esto en los laboratorios, en los hospitales se va a usar fórmulas, como vamos a ver después. Este cuadrito es interesante porque cuando una persona recibe menos volumen que debería recibir por razones diferentes, ¿no? Digamos, entonces su osmolaridad va a incrementarse. Y al incrementarse, eh, se va a estimular en el hipotálamo
los receptores, los osmoreceptores y receptores de volumen. Estos núcleos muy sensibles que se encuentran en el hipotálamo van a hacer dos funciones. Uno, estimula la sed en la persona. Y la persona, digamos como nosotros, que estamos con una vía oral adecuada, estamos conscientes, probablemente vamos y tomamos pues la cantidad de líquido hasta saciar nuestra sed, ¿no? Pero también produce otro efecto, estimula a la hormona antidiurética y lo que provocará después es que el riñón comience a reabsorber más agua que lo que pierde. Al inicio veremos una oliguria, después una anuria. Características que vemos pues que el volumen disminuye y se hace más concentrado. Entonces esa es una respuesta fisiológicamente normal. Pero cuando tenemos un paciente que no puede ingerir líquidos por razones de la propia enfermedad, estamos obligados nosotros en reponer. Y para reponer tenemos varios criterios clínicos, como son los criterios semiológicos, ¿no? Que nos ayudan bastante. Podemos tener los datos de la diuresis también, por ejemplo, de las funciones vitales del paciente, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente es lo que tenemos que dar. ¿Cuáles son los requerimientos de agua del paciente? Estamos hablando del paciente porque ya el paciente va a depender de nuestro conocimiento de cómo reponemos el agua. Me gustaría igual preguntarle a Andrea Ballena, ¿cuáles son los requerimientos de agua de un paciente que vas a tratar, por ejemplo, ¿no? Andrea, ¿no estás, Andrea? Bueno, ¿qué dice Camila Aranda Galvez? Camila Inés. Ah, sí, doctor. Depende de cuánto pesa el paciente. Aproximadamente era entre Claro, 30 a 35 mililitros por kilogramo de ajá, peso. muy bien, perfecto, perfecto. Entonces nosotros ya tenemos una idea, ¿no? Ya nos dijo su compañera, va a depender del peso. Si un paciente es adulto, va a haber un rango que le tengo que dar ¿no? de agua, ¿no? 30 a 40 mililitros de agua por kilo de peso por día. Esa es la fórmula que uso para los requerimientos basales del paciente. Basales se refiere que es la mínima de agua que requiere pues, para que el metabolismo del paciente esté adecuadamente funcionando, ¿no? En el niño va a ser un poquito más, de 100 a 150 mililitros por kilo. Pero yo me centro en el adulto, por lo que nosotros vamos a atender adultos. El sodio, que es otro electrolito con el potasio, que usamos con cierta obligatoriedad, porque son los dos electrolitos que son muy importantes. Tenemos otros electrolitos que tienen alguna función diaria, claro, como son el calcio, el fosfato y otros más, pero naturalmente tiene una proporción mucho menor, ¿no? Claro que en algunas circunstancias se tiene que reponer, pero habitualmente el balance hidroelectrolítico es en base al sodio y al potasio. El cloro va de cajón, pues porque siempre las soluciones que usamos son acompañados de cloro, ¿no es cierto? Muy bien, en cuanto al sodio, tenemos de 2 a 4 miligramos por kilo de peso por día, igual que el potasio de 1 a 2 miligramos por kilo por día. ¿Qué son las pérdidas ordinarias? ¿No? Me gustaría que Alejandra o Alexandra Zúñiga nos conteste. Sí, doctor. Si no me equivoco, serían las pérdidas que, por ejemplo, la pérdida digestiva Ajá, o perfecto. la pérdida renal también. Así es. Son pérdidas
que son ordinarias, que son, entre comillas, normales, ¿no? La excreción. Pero también hay que considerar las pérdidas insensibles, ¿no? Eso que diariamente se evapora de nuestra superficie cutánea o se evapora cuando hablamos o cuando respiramos, ¿ya? Entonces las pérdidas sensibles, como he dicho, no lo puedo medir, pero puedo calcularlo con una fórmula. Y la fórmula es 0.5 mililitros por peso del paciente por 24 horas. Entonces yo puedo sintetizar la fórmula así: peso por 12, porque 0.5 es la constante, y la valoración que hago en el balance generalmente es de 24 horas, peso por 12. Y las pérdidas renales, que son, como ustedes, una proporción entre 1500 más menos 500 en 24 horas, y las pérdidas digestivas normales son de 200 mililitros por 24 horas. Muy bien. Otro dato importante es el débito urinario. ¿Qué es el débito urinario? Normalmente, para ver la función renal, tendríamos que esperar las 24 horas para ver si el paciente tiene una buena excreción urinaria. Sin embargo, hay circunstancias que tenemos que ver la situación de pacientes o tomar decisiones en pocas horas, como el paciente que llega de emergencia, politraumatizado, o un paciente con una peritonitis generalizada que requerimos, ¿no?, saber cómo está la función renal. Entonces, ahí entramos con el concepto del débito urinario. Y el débito urinario va a ser una fórmula que significa 0.5 por 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, yo puedo evaluar a mi paciente en una hora para ver cómo está la función renal. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, por lo menos debo pensar que el paciente en una hora debe orinar 35 a 70 mililitros por kilo por hora, un poco más, no hay problema. Le coloco la sonda Foley y mido en la bolsa colectora ese volumen para tener una idea cómo está la función renal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a continuación, aquí ve una listita de algunos contenidos, pero esos contenidos electrolíticos tienen una variación que simplemente los pongo como referencia. Igual que las pérdidas digestivas, esta cantidad de electrolitos también es proporcional, pero no es exactamente, porque puede ser muy variable, ¿no? ¿Cómo se calculan las pérdidas insensibles? Ya lo habíamos avanzado, se calculan con fórmulas, ¿no? Pero aquí vamos a tocar las pérdidas extraordinarias. Es decir, son las pérdidas que no son ordinarias, ¿no? Las ordinarias eran las mismas pérdidas insensibles, era la orina y las heces, ¿no? Pero en las pérdidas extraordinarias se refiere al paciente que está enfermo, ¿no?, que tiene un problema de salud. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo las pérdidas insensibles? En el caso del paciente operado, recordemos que cuando yo hago una cirugía, abro el abdomen, abro el tórax, ¿no?, o abro el cráneo, entonces el vapor de agua se pierde con mayor proporción. Entonces, para calcular las pérdidas que se producen dentro de la cirugía, ¿no?, en la sala de operaciones, es 5 mililitros por kilo por el número de horas que se opera el paciente. Muy bien. Pero el resto de horas, cuando termino la operación, tengo que calcular las pérdidas insensibles como antes, que es 0.5 por kilo, ¿no? El número de horas será pues la diferencia entre las 24 horas del día menos en las horas que se operó el paciente. Ambas las sumamos, ambas me va a dar un valor, ¿ya? Perfecto. ¿Hasta ahí entendieron? ¿No? Entonces quiere decir que en el paciente operado, cuando pierde más cantidad es cuando está operado, cuando está el abdomen abierto, y la constante es de 5 por kilo por el número de horas de las operaciones. A eso tengo que sumar las otras 24, las otras horas donde el paciente está, digamos, con el abdomen cerrado. Ambos sumo para que me dé las 24 horas, ¿no?, de la evolución del paciente. Y en ese caso, la constante varía a 0.5. La fiebre también produce pérdidas extraordinarias de agua, ¿no?
Por cada grado centígrado por encima de 37,5, el paciente va a perder 150 mililitros. Y en la hiperventilación también vamos a perder, ¿no? Si por cada por cada 5 respiraciones por encima de 20 respiraciones por minuto, el paciente va a perder 100 mililitros. ¿Ya? 100 mililitros. ¿Cuánto de sodio hay en un litro de bilis? Esta pregunta tiene relación a que cuando un paciente pierde, ¿no? Ustedes saben que el paciente tiene unas secreciones ya eh, constantes, ¿no? Por ejemplo, secreta bilis, secreta saliva, secreta jugo gástrico, secreta jugos intestinales, etcétera. Entonces, cuando el paciente quirúrgico pierde por una, digamos, una fístula, una cirugía, entonces tenemos que reponer la cantidad de electrolitos que tiene ese líquido, esa solución, ¿no? Ese fluido, digamos. Y acá tenemos una tablita que tenemos que tener presente. Por ejemplo, la pregunta era, ¿cuánto de sodio pierde en un litro de bilis? Ustedes que son matemáticos, me gustaría que me ayuden ahí. A ver, qué dice Edson Quevedo Aliaga? Edson, ¿estás? ¿No está, claro? A ver, ¿qué dice Fernando Terry Escalante? Creo que se han ido a almorzar, creo, ¿va? Francesca Nicole Barreto Candia. Francesca, ¿estás? Tengo la impresión que se han ido todos. Juan Diego Aliaga, ¿está? Sí, doctor. Muy bien. Me salió 93.000 equivalentes por litro. Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué te vamos a ver? ¿Ya? Esto siempre nos pasa, ¿ya? Miren. Ahora, vamos a entender esta tablita, mira. Esta tablita lo vas a encontrar en todos los libros, y ¿no? En una columna están las secreciones, en otra están los volúmenes diarios, estos son el volumen por día. Acá tenemos los electrolitos, hay sodio, cloro, potasio, bicarbonato y hidrogeniones. No se olviden que la cantidad de electrolitos viene por litro, ¿no? Miligramos por litro, esa es la unidad. Entonces, si a mí me preguntara cuánto de sodio hay en un litro de bilis, yo contesto 140. ¿Por qué? Porque las unidades dice milicavalentes por litro. Entonces, en un litro habrá 140, ¿ya? Entonces, y acá, ¿por qué es 1500? Porque es el volumen diario de bilis. Pero eso no quiere decir que en 1500 hay 140. Es siempre lo que yo observo que todos los años me pasa porque, bueno, hay que aprender también del error para que nos acordemos siempre, ¿no? Muy bien. Si yo les preguntara, ¿no? ¿Cuánto de sodio hay en un litro de saliva? Creo que todos dirían 100, ¿no es cierto? ¿Y cuánto de sodio hay en un litro de jugo gástrico? Dirían todos 60, pues, ¿no? Porque acá hemos dicho que esto es por litro. Y si le preguntaría en 2,5 litros, ¿cuánto de jugo gástrico, perdón, cuánto de sodio hay en 2,5 litros de jugo gástrico? Entonces sería 2,5 veces 60, pues, ¿no? Porque este es en un litro, 60, entonces sería más 60 más 30 sería 150, ¿no? Más o menos de sodio, ¿no? Entonces esta tabla es para qué. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tenga una fístula biliar y drena, por decirles un litro, entonces tengo que calcular con esa tablita cuánto de sodio, cuánto de potasio y cuánto de bicarbonato tengo que reponer conjuntamente con los requerimientos basales del paciente. ¿Ya? Ese para eso sirve. ¿Alguna duda acá? Bueno, si no hay dudas,
Seguimos en el castigo. Vamos. A ver, vamos a ver acá. Seguimos. Ya, muy bien. Entonces, cuando ya identificamos cuánto requiere el paciente de agua, de sodio, de potasio, de bicarbonato. Entonces, tengo que ver qué cosas tengo a la mano en mi hospital, en mi clínica, para dar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, por eso que la pregunta es, una ampolla de cloruro de potasio al 20%, ¿cuántos milicalentes de potasio hay? ¿No? Entonces, supone que estos son productos que usamos aquí en el Perú, ¿no? Entonces, para esto uso esta tablita. Soluciones, ¿no? ¿Qué son soluciones? Son compuestos de agua con electrolitos, ¿no? Por ejemplo, acá en la columna tenemos lo que usamos frecuentemente en nuestros hospitales, por ejemplo. Por ejemplo, acá tengo la destroza al 5%, ¿ya? Y acá quiero agregarle, ¿no? Que la destroza al 5% viene en agua destilada, AD. Y como trabajamos en agua, es decir, AD significa agua destilada, como trabajamos con adultos, usamos de litro, no tiene nada de sodio, no tiene nada de potasio, no tiene nada de bicarbonato y tiene 200 kilocalorías. El otro producto que existe es Destroza 5% en suero fisiológico, SF. Este producto de suero fisiológico habitualmente no lo usamos, por favor, no lo usamos frecuentemente, por eso que a veces lo obvio no lo pongo. Pero este Destroza 5% en agua destilada es lo que usamos frecuentemente, ¿no? El otro producto que usamos es el famoso suero fisiológico, lo que es el cloruro de sodio al 0,9%. Como tratábamos con adultos, usamos pues, de litro. Si hubiéramos sido tratados niños, usamos de medio litro, etcétera, ¿no? En cambio, este suero fisiológico es agua, pero tiene 154 miligramos de sodio, ¿ya? No tiene nada de calorías. Muy bien. Entonces, eh, 154 de sodio más 154 de cloro da más o menos algo más de 300. ¿No? Como saben, más o menos la molaridad por ahí está, pero no es exactamente esa. Y por eso que les llama suero fisiológico. Pero en realidad no es muy fisiológico como parece, ¿ya? Porque la molaridad no es igual. Oye, ahora vamos a usar eh, las otras formas que vienen en ampollas, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos productos, que es el hipersodio, marca comercial, y el cloruro de sodio al 20%, que es marca Minsa, que es lo que se llama los productos genéricos. Comenzamos por el hipersodio, marca comercial. Esa ampolla es también cloruro de sodio al 20% de su concentración, pero el volumen de la ampolla es un poquito, que tiene un volumen de 21,5 y tiene, por lo tanto, 73 miliequivalentes de sodio y 73 de cloro, ¿no es cierto? En cambio, el producto genérico que usamos en los hospitales nacionales viene de una ampolla más pequeña, que es de 20 centímetros. Por lo tanto, la cantidad de sodio es de 68. ¿Ya? El siguiente cloruro de sodio, que es al 11,7%, es la presentación para pediatría, ¿no? Como no trabajamos con niños, eso lo manejan los pediatras, ¿no? Muy bien. Después tenemos acá el calio, marca comercial, que es el cloruro de potasio al 20%, pero de marca comercial. Es una ampolla que tiene, es una ampolla que tiene 10 centímetros, es más pequeñita que las anteriores, no tiene sodio y tiene potasio, 27 milicables cada ampolla. El cloruro potasio al 20%, que es el genérico que usamos en los hospitales,
Por suerte es parecida, ¿no? Tiene 10 nada de sodio y tiene 27 microelementos de potasio. El otro cloruro de potasio al 14.9% no lo usamos porque es más para manejo de pediatría, ¿ya? O bien, el otro producto que usamos es el bicarbonato de sodio al 8.4%, que viene en ampollas de 20 y tiene 20 de sodio, sí, 20 centímetros con 20 miligramos de sodio y 20 miligramos de bicarbonato, ¿no? Oye, esos son los productos que tenemos que aprender para reponer a nuestros pacientes. Oye, el goteo, ¿no? El goteo hay que también utilizar, porque ¿cómo le pasamos? Tenemos que hablar de un goteo, ¿no? El goteo. Y esta proporción es interesante para entender qué cosa es el goteo, ¿no? Por ejemplo, en un centímetro tiene aproximadamente 20 gotas y cada centímetro además tiene 60 microgotas. Es decir, una gota, ¿no? Equivale a 3 microgotas, ¿no? Muy bien, entonces con esto sale finalmente una fórmula que es así: para el número de gotas es volumen sobre el tiempo por una constante 3, me va a dar el número de gotas por minuto, por minuto. Entonces ustedes con esa fórmula calculan el número de gotas que van a dejar. Habitualmente, ¿no es cierto? El volumen es una cosa que dependerá de lo que calcule. El tiempo generalmente es 24 horas porque de un día para otro por 3. Entonces, para abreviar la fórmula, pueden decir volumen sobre 72 me va a dar el número de gotas por minuto, ¿ya? Sería la constante. Y el volumen se coloca en centímetros cúbicos, ¿ya? O en mililitros. Si yo tengo que pasar 3 litros, no voy a poner 3, sino le pongo 3000. Si tengo que pasarle 4 litros, no le pongo 4, sino le pongo el volumen 4000 sobre 72. Bueno, estos son los solutos, sobre todo ya los habíamos mencionado, en el intracelular, potasio, magnesio, ¿no? Oye, ¿cómo calculamos la osmolaridad sérica? Para calcular la osmolaridad sérica utilizamos esta fórmula, ¿no? Muy útil, que significa de esta forma 2 veces el sodio más el potasio, la glucosa dividida entre 18 más el nitrógeno sanguíneo sobre 2.8. Y me va a dar una cantidad que ustedes debe estar cerca del 2,75 al 2,95 milimoles por kilo de agua, ¿no? Que es la proporción. Pero si se dan cuenta, la osmolaridad de quién depende. Depende del sodio. Entonces, es el sodio, no es el potasio, ni la glucosa, ni el boom, lo que determina la osmolaridad. Lo que va a determinar, como ven en la fórmula, es el sodio. Otro concepto importante es los líquidos que vamos a dar al paciente en relación a la osmolaridad del plasma. Pueden ser los líquidos isotónicos, hipotónicos o también hipertónicos, ¿no? Estas soluciones, ¿no? Por ejemplo, cuando digo que es isotónico un fluido, un líquido que le voy a administrar a mi paciente, por ejemplo acá, yo le voy a pasar ese líquido, ¿no? Cuando digo que es isotónico, cuando los solutos, la cantidad de solutos es parecida al intracelular. Entonces, aquí va a ser una cosa interesante de una ida y regreso de fluido, ¿no? Un equilibrio, digamos, ¿no? Por ejemplo, isotónico. Un ejemplo isotónico podría ser pues el cero fisiológico, como les digo, más o menos por ahí va, pero no exactamente, ¿no? Después tenemos el líquido, los fluidos hipotónicos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un líquido hipotónico. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de solutos que la célula. Y acá puede ser, por ejemplo, el agua destilada, es hipotónica. La dextrosa 5% es hipotónica. Entonces, los fluidos lo que hacen es
meterse del extracelular el agua al intracelular y por eso vemos que el paciente puede presentar edemas, se edematiza. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los fluidos que usamos. ¿Qué pasa con los fluidos hipertónicos, ¿no? Por ejemplo, al mannitol, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio al 3% tiene muchos solutos comparando con la célula. Entonces, ¿qué pasa? Al contrario, el agua de la célula sale al exterior, produciendo la deshidratación de la célula. La célula se colapsa, ¿no? Muy bien. En cuanto al sodio, ¿no? El sodio, podemos decir básicamente acá que la concentración de sodio es de 135 a 145 milimoles o miliequivalentes por litro. Es el valor normal. Y el sodio tiene una serie de mecanismos reguladores. Estos mecanismos reguladores van a estar en diferentes partes del cuerpo, en el tórax, en las arterias, a nivel renal, a nivel linfático, a nivel del encéfalo, ¿no? ¿Cuánto consideramos hiponatremia severa? ¿No? Que es el dato más importante. Entonces, ¿cuánto yo tengo que tener cuidado cuando mi paciente presenta hiponatremia? ¿Cuánto digo que es hiponatremia cuando los valores son menos de 135 miligramos por litro? ¿No? Puede ser leve cuando es más de 100, 120, y es severa, que lo que tengo que tener mucho cuidado cuando es menos de 120 miligramos por litro. Entonces, esto es grave cuando es en la forma aguda, pero en la forma crónica los síntomas no son muy notorios y la mortalidad está más o menos no tan alta comparando con la forma aguda, ¿no? Si el cuerpo le da tiempo a adaptarse a la nueva condición. ¿Cuál es la clínica de la hiponatremia? Recuerde que el agua se difunde al encéfalo y por lo tanto va a haber más síntomas neurológicos que otro tipo. El paciente va a presentar náuseas y vómitos, cefalea, convulsiones y coma. ¿Por qué? Porque hay un edema cerebral, encefálico, ¿no? En cuanto a los signos, también van a ser sobre todo neurológicos. Hiporreflexia, la respiración chain stop, parálisis pseudobulbar, un dato importante, convulsiones y coma. Como se dan cuenta, hay más síntomas neurológicos que si no estamos advertidos, podemos pensar que este es un problema neurológico y no le hemos pedido un sodio y vemos que el paciente se está comprometiendo cada vez más. Muy bien. En cuanto a la clasificación de la hiponatremia es bastante complicada, la verdad digo. Pero por suerte nosotros manejamos algunas de las hiponatremias más que otras, por suerte en cirugía, y el resto tendríamos que pedir que lo evalúe el clínico, el nefrólogo. Por ejemplo, tenemos las hiponatremias con osmolaridad normal. Esta condición se va a presentar mucho más veces en la práctica del médico internista. Por ejemplo, vamos a tener pacientes con hiperlipemia primaria, pacientes con hiperproteinemias, ¿no? Que habitualmente no es la historia de un paciente quirúrgico. ¿Ya? Entonces, después tenemos las hiponatremias con osmolaridad aumentada, ¿no? Por hiperglicemia, porque le dimos inadecuadamente la cantidad de mannitol o glicerol. ¿Ya? En estos casos, hay que tomar en cuenta, ¿no? Después tenemos las hiponatremias con osmolaridad disminuida, y puede ser con líquido extracelular disminuido, líquido extracelular aumentado o líquido extracelular normal, ¿no? Y que pueden ser por pérdidas renales o extrarrenales, ¿no? Ahora, nosotros vemos con frecuencia estas hiponatremias con líquido extracelular disminuido. Este es quizás lo que vemos más frecuentemente nosotros
Porque el paciente que llega a cirugía es un paciente con muchos vómitos, puede presentar diarreas, puede presentar fístulas intestinales. Entonces, estas pérdidas gastrointestinales, ¿no? Nos va a llegar y tenemos que sospechar la hiponatremia con fluidos disminuidos. Después tengo acá el tercer espacio. ¿Qué cosa es el tercer espacio? Cuando un paciente tiene una peritonitis, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos les digo, se forma lo que se llama un tercer espacio. En el intersticio se va concentrando volúmenes de agua que pueden ser de varios litros a veces, que quedan secuestrados y no entran al mecanismo hídrico normal. Entonces es un agua secuestrada, es un tercer espacio que no es útil para el paciente. Y esto condiciona la inflamación del peritoneo y todos los tejidos alrededor de él se van a edematizar con fluidos. Las propias vísceras también van a ver cómo se edematizan. Ejemplo, ya hemos dicho la peritonitis, el hilo dinámico, la pancreatitis aguda. Otras causas de pérdida son los grandes quemados y los pacientes con problemas renales, que también es otra condición que tienen que ver estos pacientes. Después tenemos con líquido extracelular aumentado, ¿no? Este es el paciente habitualmente con problemas cardiovasculares, con problemas nefrológicos y con pacientes con problemas cirróticos. Quizás por decirle, es un poco el paciente que no es el habitualmente que manejamos nosotros los cirujanos. Después tenemos el paciente con líquido extracelular normal, el paciente con hipotiroidismo, el paciente con enfermedad de hipófisis, el paciente que por unas razones consume algunas de las drogas, por ejemplo la oxitocina, la carbamazepina, las tiazidas, los salcilatos, la colchicina y la clorpropramida. Estas condiciones, bueno, escapan mucho a nosotros, pero yo los refiero para que ustedes tengan en cuenta que la clasificación de las hiponatremias son bastante complicadas. Muy bien, y acá tenemos otra condición que es el síndrome de secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas que debo sospechar en este tipo de pacientes. Mire, pacientes con neoplasia de pulmón o sistema nervioso central, ¿no? Y estas son las condiciones que me hacen diagnóstico de síndrome, ¿no? Y de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Voy a empezar todo esto de acá en el estudio de laboratorio. Para que entre en la categoría, decía ADH, nosotros tenemos que demostrar que el paciente tenía función renal, función tiroidea y función adrenal normales. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia, ¿no? ¿Qué se recomienda? Primero, busca la causa y le das el tratamiento específico para cada cosa. Si el paciente tiene una hiponatremia leve, simplemente le das suero fisiológico y le haces control serial de electrolitos, ¿no? Si es moderado y hay síntomas ligeros, probablemente lo que tiene que hacer es lo que se llama el reto de sodio, ¿no? Y para calcularlo, acá tenemos esta fórmula, mire. Déficit de sodio es igual a 0.6 por el peso por 120 menos el sodio medido, es decir, el sodio que da el laboratorio que tú has solicitado. Y te va a dar una cantidad de sodio que tienes que reponer al paciente. Ahora, para reponer a veces tenemos que usar no el suero fisiológico normal, sino usamos esta concentración, que es una concentración hipertónica, ¿no? Con un sodio al 3% y con un diurético que es la furosemida. Ahora, si me sale, por decirle un ejemplo, que tengo que ponerle 400 o 600, 800 de sodio, entonces la recomendación es, hay que reponer por tercios.
porque si repongo de inmediato todo, va a producir un problema que a continuación vamos a explicar, ¿no va? Pero, ya, muy bien. Ahora, dejamos un ratito del cálculo del sodio para hablar de otra cosa que es el exceso de agua, ¿no? El exceso. ¿Qué cosa es el exceso de agua? Como ustedes tienen una cantidad de sodio normal y si le echan a la piscina más agua, lo que hacen es diluir la cantidad de sodio. Entonces, va a haber una pseudo hiponatremia porque el paciente no es que le falte sodio, sino que hemos exagerado en el agua. Y para eso se usa esta fórmula para calcular cuánto más de agua tiene de exceso el paciente para poder, digamos, disminuir proporcionalmente, progresivamente el agua en el paciente para que llegue a su sodio ideal. Muy bien, este es de lo que yo le decía. ¿Qué pasa si yo me aloco y le pongo, pues, le repongo todo lo que fuese inmediato a mi paciente? Lo que va a producir es este problema que se llama la mielonolisis pontina, ¿no? Que inicialmente se describe en la protuberancia o en el puente de Barolio, ¿no? Vean cómo se degenera, cómo se destruyen las neuronas porque hemos repuesto rápidamente el sodio en forma inadecuada y indebida. Y el paciente va a presentar esta lesión en el tronco cerebral que va a producir una parálisis, ¿no? Queda pues cuadripléjico. Y entonces por eso te dicen, no repongamos, ¿no? O no elevemos el sodio más de 10 miligramos por litro por día. La corrección tiene que ser progresiva. Si yo calculo, digamos, un volumen total de sodio que me falta, puedo reponer por tercios y ver cómo evoluciona el paciente. Pero hay pacientes que hay que tener con mucho cuidado cuando el paciente tiene episodios de hipoxemia, cuando el paciente está malnutrido o cuando el paciente tiene antecedentes de alcoholismo o paciente que ha sufrido quemaduras. En esos casos son pacientes mucho más sensibles a hacer esta mielonolisis pontina. Muy bien, ¿qué cosa es la hipernatremia? Es lo contrario, ¿no? Hay más sodio, ¿no? En el paciente que lo debido. Entonces el sodio va a estar más de 160 miligramos por litro, ¿no? Y esta condición se va a presentar, como ven ustedes, ¿no? Como ven ustedes, por pérdida exclusiva de agua, es decir, se pierde agua, pero el sodio se queda en el paciente. Esto se presenta sobre todo en quemados, en pacientes con diabetes, pacientes con incremento de la temperatura, fiebre, hipercalcemia, hiperventilación. O puede ser porque el paciente pierde más agua por la vía digestiva o la vía urinaria, por ejemplo en la gastroenterocolitis, en la diuresis osmótica, o porque le hemos dado más cantidad de sodio de lo que debía tener el paciente, y lo que se llama la ganancia de sodio, que es un proceso, pues un problema iatrogénico, ¿no? Mal manejo, no sé. Bueno, ¿qué síntomas tiene el paciente con hipernatremia? Va a haber al contrario una contracción, ¿no? Entonces el paciente va a presentar también síntomas neurológicos, como la letargia, convulsiones, coma y si no, la muerte. Y la disminución del volumen del encéfalo va a producir ruptura de las venas cerebrales, lo que significa que el paciente va a presentar sangrado, ¿no? Subdural, ¿no? Sangrado subdural. Y para ello, para calcular qué cantidad de agua que tengo que devolver, igual uso la fórmula del exceso de agua, me va a dar más bien cuánto de agua debo de ingresar al paciente para que el sodio se diluya, ¿no? Esa es la idea con esta fórmula. En cuanto al tratamiento de la hipernatremia general, tenemos que darle fluidos isotónicos, ¿no? Y control de electrolitos, ¿no? Cada 6 horas para ver cómo se va
equilibrando esa hipernatremia. Decíamos, aquí la concentración no hay que disminuirla en forma rápida ni abrupta. Hay que cuidar los primeros 48 horas o una reposición progresiva y controlada. Es sobre todo intracelular, 98% está en la célula y los valores séricos es de 3.5 a 5.3 mililitros por kilo eh, eh, por milivoltios por litro, ¿no? De 3 a 5.3. La hipocalemia es el valor de potasio menos de 3.5 y puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Esta es la cantidad. Y acá al costado es la concentración real, porque por lo que como hemos dicho que es sobre todo intracelular, el valor sérico es un reflejo de lo que pasa realmente en la célula. El paciente con hipocalemia va a presentar ilio, paresia, constipación, ¿no? Y la hipopotasemia podemos tener una idea usando el electrocardiograma. Vean ustedes, ¿no? Una secuencia normal, pero si ya hay una disminución del potasio, vean ustedes cómo se va alterando las ondas, sobre todo ¿no? Hay la depresión del ST, las ondas U, ¿no? Entonces, esto me da una idea de lo que está pasando. Y una hipopotasemia severa, por ejemplo, ya se ven estos valores, ¿no? Esta modificación del complejo QRS. El tratamiento. Igual modo, el tratamiento no requiere rápido, ¿no? Si hay síntomas y vemos a que el paciente requiere, podemos darle por vía oral gluconato de potasio, ¿no? Que viene en tabletas. Y si es una cosa de emergencia, que rápidamente requiere una reposición, se usa pues el monitoreo cardíaco, ¿no? Entonces, si yo quiero en una cosa de emergencia reponer rápidamente el potasio, puedo usar esta solución que es suero fisiológico 90 centímetros mezclado con una ampolla al 14.9%, ¿no? Entonces, eso lo paseo por goteo, pero el paciente tiene que estar con un monitoreo cardíaco porque el paciente podría hacer paro cardíaco si no hago un control adecuado. En cambio, la hiperportasemia es la elevación del potasio hasta más de 5.5 y son pacientes con problemas de insuficiencia renal, pacientes con enfermedad de Addison, pacientes con acidosis metabólica o respiratoria, o pacientes que usan soluciones de succinol, colina, mannitol o algún producto con sales de potasio. ¿Cuáles son los cambios electrográficos? Aquí en la hipercalemia, ¿no? En la hipercalemia, para un examen, la T es picuda, se pierde la onda P y el QRS se hace ancho. ¿Cuáles son los síntomas del paciente con hiperpotasemia? A ver, disfagia, disartria, parálisis flácida, puede llegar al paro respiratorio, puede estar hipotenso con arritmia, paro cardíaco, náuseas, vómitos, ilio y alteraciones en el electrocardiograma. ¿Cuál es el tratamiento en la forma de emergencia, en la forma aguda? Entonces puedo usar el Kayaxelate por vía oral si es que lo puede tolerar el paciente o por enemas, ¿no? Puedo usar corticoides si el paciente es portador de una enfermedad de Addison. Puedo usar diuréticos. Pero también si quiero un control más rápido en emergencia, puedo usar gluconato de calcio al 10% endovenoso de 4 a 6 horas hasta que tenga un valor disminuido del potasio. O puedo usar bicarbonato al 8.4% pasado en bolo en 10 minutos. O también puedo usar glucosa al 10% con insulina, 20 unidades, insulina rápida, y lo tengo que pasar y la respuesta puede presentarse en 30 minutos.
Todo siempre bajo monitoreo, que es lo ideal. Muy bien, esta es la última parte de la clase, ¿no? Espero que me acompañen, no me dejen solo, me siento abandonado por ustedes, nadie me contesta. Bueno, vamos a hablar del equilibrio ácido-base. Es eh, un tema bastante relevante en el paciente también quirúrgico, como saben ustedes, ¿no? No sé si entiendan lo que está ahí, pero al inicio es un poco complicado entender todos estos temas, pero vamos ahí, ¿no? Entonces, aquí el equilibrio es mantener la cantidad de hidrogeniones normales en los diferentes fluidos corporales, ¿no? Entonces, la concentración va a ser lo que es una acidez o una alcalinidad, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Que en nuestro organismo puede suceder esto. Un ácido se puede convertir en base, ¿no? Más un protón, ¿no? O si pierde, bueno, puede convertirte en ácido, ¿no? Entonces, ese cambio es importante para explicar mucho del funcionamiento de nuestro organismo. Cuando digo que la solución es neutra, cuando la cantidad de hidrogeniones es igual a los iones hidroxilos. Y cuando digo que es ácida, cuando hay un predominio de hidrogeniones. Y cuando digo que la solución es alcalina, cuando hay predominio de los hidroxilos. Estos valores de referencia, eh, ustedes ya lo conocen, ¿no? El pH 7.4, el bicarbonato va de 20 a 25 miligramos por litro, la presión parcial de CO2 más o menos 40, y el exceso de base, ¿no? Es la cantidad de base fuerte para llegar a un pH normal cuando el PCO2 está en 40 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa es un tampón o buffer, ¿no? El tampón o buffer es una sustancia que amortigua las variaciones de pH, ¿no? Muy interesante para equilibrar que no haya cambios bruscos en el estado ácido-base del paciente. Y nosotros tenemos varios de estos sistemas, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, ¿no? Hay un sistema bicarbonato, ácido carbónico, hemoglobina, óxido, hemoglobina, ¿no? Muy interesante. Entonces los amortiguadores, ¿no? Son los elementos que actúan, ¿no? De inicio, cuando hay un cambio del estado ácido-base. Esas sustancias actúan de inicio, ¿no? ¿No? Y si fallan, aparece el pulmón eliminando el CO2 o reteniéndolo, y el riñón lo mismo, en su momento requerirá retener bicarbonato o eliminar el bicarbonato. La idea es mantener el equilibrio. Uno de los problemas que tenemos con frecuencia son las acidosis, sobre todo la metabólica. Entonces nuestro paciente va a presentar trastorno de conciencia cuando el pH llega a 7.1. Puede llegar a la somnolencia y finalmente al coma. A nivel cardiovascular, vamos a ver, por ejemplo, si el paciente llega a un pH de 7, el paciente va a presentar arritmia cardíaca. Y a nivel respiratorio, va a presentar la famosa respiración de Kussmaul. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, hay causas renales o causas por pérdida de diarreas, pero por pérdida de bases, que puede ser por diarreas, puede ser por fístulas. Una de las fístulas que nos puede provocar esto son las fístulas pancreáticas, las fístulas biliares, también puede decir que no la funcionamos adecuadamente. Y esta cirugía que era la ureterostomía, que era una cirugía que consistía en hacer la anastomosis del uréter al colon sigmoide cuando la vejiga tenía que ser extirpada. Esta cirugía actualmente ya no se usa. Bueno, en cuanto al tratamiento en la acidosis, lo que tienen que hacer ustedes es buscar la causa de fondo. ¿Cuál es el problema del paciente? Recomendación general, hacer una de buena hidratación y una buena ventilación.
y darle bicarbonato cuando fuese necesario, cuando el exceso de base es menos de 10, por ejemplo. Y para eso calculo con esta fórmula. El déficit de bicarbonato es igual al déficit de base por el peso sobre 4. Y acá tenemos unos ejemplos, pero como ustedes comprenderán, es mejor practicarlos que entenderlos más, es más difícil, quizás en una clase teórica. Otro concepto es también clasificar a las acidosis de acuerdo al anion GAF. ¿Qué cosa es el anion GAF? Es la diferencia entre los aniones diferentes al cloro y al bicarbonato. Para calcular el anion GAF es sodio menos el cloro más el bicarbonato. Y puedo tener anion GAF aumentado, ¿no? Por ejemplo, en la acidosis metabólica, que tenemos frecuentemente cuando el paciente está un shock hipovolémico o un shock séptico. ¿Ah? Eso es lo que vemos nosotros con sí. Otra condición es la alcalosis metabólica. En la alcalosis lo que pasa es que el bicarbonato está incrementado, ¿no? Ok, entonces eso puede ser por varios problemas, sobre todo renales, ¿no? ¿No? Como vemos acá. Y las cosas metabólicas pueden ser de acuerdo a la respuesta a cloro o sin respuesta a cloro. La respuesta a cloro son problemas gastrointestinales, como son los vómitos, una zona nasogástrica que está drenando sin mayor control, porque no lo estamos haciendo un buen balance, o en los pacientes con adenoma velloso de colon. Estos pacientes no van a perder cantidad de líquido, ¿no? Y pueden llegar a la alcalosis metabólica. La hipercapnia también, o el uso de carbamazepina y penicilinas. Y el grupo sin respuesta a cloro, ¿no? Tenemos uso de esteroides, ingesta de alcalinos, ¿no? Y otras condiciones de tipo médicas, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, se van a entremezclar la enfermedad de fondo con la hipopotecemia. El paciente va a presentar anorexia, náuseas y cambios en el estado sensorial. Puede llegar a letargia y pues a la muerte. El paciente va a presentar tetania por la hipocalcemia. El paciente va a presentar distensión abdominal, hilio, taquicardia y arritmias. En cuanto al tratamiento, igual corregir la causa de fondo. No es necesario corregir rápidamente. Lo que tienes que corregir es el volumen de agua y el potasio. En el caso extremo, puede usar la acetosalamina con el paciente edematoso. En el caso de alcalemia severa, puedes utilizar, ¿no? Cloruro de amonio, bueno, o si no, indicar diálisis, ¿no? De emergencia. La acidez respiratoria es otra condición que con frecuencia vemos en cirugía. Sobre todo la obstrucción de las vías aéreas, o el paciente postoperado con anestesia general que hace depresión del centro respiratorio. La ventilación mecánica mal manejada también puede causar defectos restrictivos, si el paciente no puede expandir bien la jaula torácica, defectos neuromusculares y la falla circulatoria. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar disnea, dolor de tórax, fatiga, ondubilación y coma, temblores, incoordinación motora, y el tratamiento consistirá pues en tratar la causa de fondo, dar una adecuada ventilación, asistir a la ventilación del paciente, ¿no? Entonces, esto generalmente es el paciente que está posoperado y que hay que monitorearlo, no hay que dejarlo abandonado. O el paciente que por razones de su estado general no puede ventilar adecuadamente
Y eso hay que indicar soporte ventilatorio necesariamente. La otra condición son los pacientes con alcalosis respiratoria. Estos pacientes con alcalosis respiratoria, ¿no? Pueden ser por enfermedades pulmonares, tumores del sistema nervioso o trauma del sistema nervioso, algunas drogas. La septicemia gram negativos que sí vemos nosotros en cirugía y la ventilación mecánica como la insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estos pacientes van a presentar parestesias, adormecimiento, cefalea, confusión y convulsiones. En cuanto al tratamiento, reiterar que hay que buscar la causa de fondo, ¿no? Hay que sedarlo al paciente y si no, el paciente no mejora, hay que indicar ventilación mecánica. Muy bien, este es un cuadrito de resumen que resume todo lo que hemos dicho y pueden ustedes ver que por ejemplo, la acidosis metabólica, el pH está bajo, el exceso de bajeza está bajo, el peso puede estar normal o bajo y el bicarbonato puede estar bajo, ¿no? En cambio, por ejemplo, es de lo que sí vemos con frecuencia, también vemos la acidosis respiratoria por depresión y a veces en cuando encontramos alcalosis respiratoria del paciente, ¿no? Y esto es importante recordar que habitualmente, ¿no? Habitualmente tenemos la acidosis mixta, es decir, que se combina de las cuatro que son las típicas, se puede combinar una con otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso, ven ustedes que llama la atención en este cuadro que puede estar bajo todo, ¿no? Con pH, exceso de base, pero miren, el PCO2 está alto, ¿no? Está alto. Y acá tenemos un esquema interesante, cómo se compensa, ¿no? Por ejemplo, un paciente con acidosis metabólica cuyo bicarbonato está bajo, ¿qué hace el cuerpo? Disminuye el PCO2. Si el paciente tiene acidosis respiratoria, quiere decir que el PCO2 está aumentado y el cuerpo hace que el bicarbonato se retenga. En caso de la alcalosis metabólica, el bicarbonato se incrementa. ¿Y qué hace el cuerpo? Retener el PCO2. En la crisis respiratoria, cuyo principal problema es la disminución del bicarbonato, el riñón que hace es eliminar el bicarbonato para que se compense. Y acá tienen una tabla muy útil para calcular el pH. Para ello ustedes tienen que tener lo siguiente. Por ejemplo, si usted tiene un PCO2 que ha aumentado en 10, pueden ustedes calcular el pH disminuyendo al 7.4 el 0.08. Ahora, cuando es crónico, es decir, cuando la enfermedad tiene más de 72 horas. En ese caso, el paciente, cuando aumenta el PCO2 en 10, ya no baja en 0.8, sino baja en 0.3. ¿Cómo calculo el bicarbonato compensatorio? ¿No? Para eso tengo que saber si es aguda o es crónica. Si es aguda, por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que se incrementa, el bicarbonato tiene que aumentar de 10 a 2 equivalentes por litro para decir que está compensado. O cuando baja en 10 el PCO2, el bicarbonato tiene que bajar de 2 a 3 miligramos por litro. Puedo calcular el PCO2 compensatorio usando esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá voy a calcular el bicarbonato. Acá vamos a calcular el bicarbonato compensatorio. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, el laboratorio me va a dar este dato, ¿no?
la cantidad de bicarbonato, ¿no? Y si quiero saber si este bicarbonato en una acción metabólica me sale, digamos, en este rango, quiero decir que está bien, que este bicarbonato es como una respuesta al PCO2. En caso de la alcalosis metabólica, y que quiero saber si el PCO2 está compensando, tengo este dato, y este es en la forma aguda y este es en la forma crónica. Simplemente reemplazamos los datos. Muy bien, estamos acá. Yo digo que agradecerles a ustedes por su cordial presencia. Y si tienen alguna pregunta, encantado en contestarles. Espero que no se hayan quedado dormidos como esta persona en su sillón. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo la siguiente clase para poder para contestar alguna duda, alguna inquietud. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas